tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de consultoría y bueno, vamos a ver el mini caso práctico que resolvimos. Bueno, como podrán recordar, el problema era de una empresa en la que el principal problema y el problema que ellos exponían era que había una rotación muy alta de personal, que el personal nuevo no lograba durar más de 3 años en la compañía. Entonces, pues en esto obviamente incurrían gastos de capacitación, el gasto de volver a contratar más gente, hacer el reclutamiento, la selección, etcétera. Y desgraciadamente, bueno, gastos de capacitación entre comillas, porque nomás los decía ahí que nomás los ponían a leer los manuales, ¿no? Entonces ese tiempo que tal vez estaban ellos leyendo los manuales, pues era tiempo que no estaban produciendo directamente en la línea. También el tiempo es un costo, el tiempo que ellos no están siendo totalmente productivos porque están aprendiendo, tal vez cometen algunos errores, eh, la producción se merma un poco porque no hay la calidad que se requieren, hay que retrabajar, quizás todos esos elementos son perjudiciales para un negocio. Entonces, siempre la rotación de personal va a ser problemas y principalmente en una empresa manufacturera como la del caso en cuestión. Entonces, después se comenta que en este afán por solucionar el problema, los managers le preguntan a los supervisores de línea y ellos contestan que el problema principal o el primer problema es que los sueldos son muy bajos y que la gente no alcanza a vivir con eso. El segundo problema que exponen ellos es que no hay viviendas suficientes, que hay mucho, las viviendas son difíciles de encontrar o son muy caras, etcétera. Entonces, ante tal exposición del problema y ante esas dos causas que ellos manifiestan, pues, ¿qué pasa? Se ponen a solucionarlo y rápido ajustan los salarios, le dan un incremento a la gente y segundo, agarran el problema de la vivienda. Se asesoran con agentes inmobiliarios, ayudan a la gente para que pueda conseguir más fácilmente casas, poder financiar, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando se ponen en marcha estas soluciones, se dan cuenta de que el problema no se resuelve, ¿sí? Y dice textualmente que incluso en algunos casos, en algunas situaciones, hasta empeora. Entonces, es parte del problema esto, no saber hacer un diagnóstico como tal, ¿verdad? Y bueno, entonces, el problema está ahí. El problema es que no se solucionó nada, no se movió la aguja ni siquiera un poquito en positivo. Entonces, ¿qué hizo el director general? Pues bueno, le pidió al equipo de capacitación, de entrenamiento, al staff, por así decirlo, que pues, le echaran un vistazo al problema para que lo pudieran solucionar de raíz, ¿no? Entonces, vamos a ver las preguntas que tenemos que resolver. Aquí decía determinar el problema subyacente a partir del problema expuesto. ¿Sí? Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era definir exactamente cuál era el problema real, diferenciarlo del problema que ellos exponían, ¿sí? ¿Cuál era el problema que exponían? Pues bueno, era la rotación de personal de gente nueva que no duraba más de 3 años en la empresa, ¿sí? Que al empezar a ser productivos, exactamente cuando ya estaban dominando su trabajo, cuando ya eran útiles al 100% para la empresa, era cuando ellos decidían salirse, ¿no? Entonces, este era un problema, pues, complicado para la empresa, ¿no, muchachos? Bueno, en segundo lugar, ¿cómo encontrar el problema real y la solución al mismo? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que identificar nosotros era cómo, pues, realmente encontrar ese problema, qué método utilizar para definir el problema. Y el segundo, pues, bueno, parte de eso, o sea, determinar una solución para que el problema ya dejara de existir, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el trabajo y obviamente no hay una respuesta como tal que ustedes deban de tener, porque obviamente no tienen a quién preguntarle, etcétera, pero sí que
utilizaran un método para encontrar esto. Obviamente, el problema como tal, el caso, el ejemplo, nos da pistas para que nosotros podamos simular el problema y cómo encontrar la solución y bueno, cómo definir la causa subyacente o problema real y por lo mismo detectar una solución, ¿no? Sí, debido a que es un problema de lo que estamos acostumbrados a manejar en esta carrera, porque bueno, vemos manejo de personal, ¿sí? Situaciones en línea, etcétera. Y esto es algo que puede ser que les pase mucho porque es parte de nuestra visión, ¿no? El trabajar en líneas de manufactura. Bien, vamos a ver la solución directamente. ¿Sí, muchachos? Exposición del problema, solución. Dice, el director propuso al grupo de entrenamiento de la compañía como consultores internos y le solicitó su ayuda para resolver el problema. Sí, entonces, fíjense aquí a quienes te invitaron para que ayudara, ¿no? Al grupo de entrenamiento de la compañía como consultores internos. Cuando yo les había comentado antes, cuando yo trabajaba en Coca-Cola, los que la hacían de consultores internos o de staffs era precisamente el equipo de capacitación, o sea, recursos humanos. Y ellos mismos empezaban a echar a andar proyectos que se le ocurrieron al gerente general o situaciones que llegaban como órdenes del corporativo y ellos hacían esas situaciones y si no podían ellos, ahora sí contrataban un consultor externo, ¿no? Entonces, les solicitó ayuda para resolver el problema. En primer lugar, el personal de entrenamiento entrevistó a los supervisores de primera línea y los empleados de poca antigüedad. Fíjense, ahí está la respuesta ya a la segunda pregunta, ¿no? En primer lugar, el personal de entrenamiento entrevistó, o sea, que hicieron entrevistas a los supervisores de primera línea y a los empleados de poca antigüedad. O sea, se fueron directamente con los que saben las respuestas, los supervisores, a ver, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí, ¿sí? Y después, ya que vieron que ellos están medios perdidos en la situación, tal vez porque no tienen una buena comunicación con el personal, fueron directamente con los que eran los más factibles que se fueran a ir pronto, o sea, el personal que acababa de entrar, de poca antigüedad, dice así. ¿Quién más les iba a poder dar la solución? Los supervisores no, los managers tampoco, ¿verdad? Y los supervisores se supone que sí, pero si no tienen una buena comunicación con ellos, que es parte del problema que ahorita vamos a ver, pues no lo iban a saber nunca, ¿no? ¿Sí? Entonces el problema está desde más arriba, ¿no? Como pueden observar ustedes. De estas entrevistas surgieron diferentes explicaciones sobre por qué se marchaba el personal. Entonces, ya una vez que hicimos las entrevistas, ya podemos ver que tenemos explicaciones, tenemos datos, tenemos información que ya podemos procesar para analizarla y poder tomar una decisión y poder determinar cuál es el problema subyacente. Vamos a ver cuáles fueron esas explicaciones. Dice, los empleados manifestaron. Cuando llegaron les entregaron una pila de manuales de la compañía y les dijeron que los leyeran en el transcurso de las primeras semanas. Primero, ya habíamos dicho, ni siquiera tenían una capacitación formal. No los atendían, o sea, no había un trato personalizado con ellos para que se pudiera dar una capacitación adecuada, una inducción al programa, al modelo de la empresa. Nada, ¿verdad? Simplemente, ¿sabes qué? Ahí está. Y hazlo. Y créanme, esto eh, es un error que se comete en muchas empresas. Por ejemplo, yo cuando entré a Comextra a trabajar, me decían que es una compañía pues, de grupo modelo, obviamente una empresa demasiado prestigiada, que en la actualidad pues merece todos mis respetos, ¿no? Pero cuando inició esta compañía, esta empresa, esta subsidiaria, me comentaba uno de los que conocí ahí que cuando entró, él no le pasó exactamente esto mismo, ¿no? Llegó a la empresa y le dijeron, ¿sabe qué? Aquí está su catálogo de clientes, su carro, las llaves del carro y que le vaya bien. Y ahí ustedes muévase, ¿no? O sea, nunca le dieron como que una bienvenida, no le dieron la historia de la empresa, cuál es la misión, la visión, los valores, qué es lo que buscamos aquí, cuál es nuestra ética,
cómo vemos al cliente, cuáles son las medidas de atención al cliente que busca la empresa cumplir. Nada, simplemente ahí están sus clientes, la lista, sus direcciones, su teléfono, sus carros, su llave y váyase, ya. Es un caso muy parecido a esto. Entonces, ¿cómo esperamos que la gente no se sienta como sacada de onda, como decimos coloquialmente, o como dar un buen resultado si no le estamos dando una capacitación formal? ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto va muy diferente de lo que exponían originalmente los managers y los supervisores de línea. ¿Sí? Dos, no se les asignó un puesto efectivo hasta después de casi un año de haber trabajado ahí. O sea, los dejaron ahí como que obreros generales, como operativos nada más, pero sin definirles. Tú eres de este puesto exactamente. Tú eres un operario general o un operario de línea, etcétera. Simplemente ahí tú trabaja y ahí ve ahí donde haga falta, ¿no? No se definió como tal. Eso sí es un problema. Bueno, la gente estaba así como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi responsabilidad? Todos esos detalles son importantes para ellos. Sí, las descripciones de puestos que seguramente han estado ustedes analizando en recursos de sus asignaturas de recursos humanos. Bueno, tres, los empleados manifestaron, sí, también, nunca obtuvieron información detallada alguna de los supervisores acerca de cómo trabajar para su crecimiento, ¿sí? O sea, imagínense, todos como personas requerimos una motivación que sea a partir del crecimiento. O sea, yo voy a trabajar, yo me voy a preparar, yo voy a hacer lo mejor posible o lo que esté dentro de mi alcance o de lo que yo quiera hacer, pero quiero saber qué es el siguiente paso. O sea, después de ese trabajo que yo estoy haciendo, ¿cuál es el puesto que sigue y hay un aumento de puesto o cuáles son las condiciones para yo ganar más dinero y que yo me sienta como que estoy subiendo en la pirámide, ¿no? Y que voy a obtener algo de crecimiento. Entonces, no había esa parte tampoco, ¿no? Sí. Y si también los habían dejado en una situación incierta con respecto a sus perspectivas de la empresa, o sea, un plan de crecimiento, ¿sí? De mejora. No había nada de eso, ¿no? Entonces la gente estaba así como que, bueno, aquí no hay futuro, no hay una visión que yo pueda compartir, no hay una misión que yo sienta que estoy siendo productivo, útil para la empresa y por ende a la sociedad, a mis clientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fue el otro de los problemas que se detectaron, ¿no? Que estaban impactando en la permanencia del personal. ¿Sí? Los supervisores de primera línea se encontraban presionados por tener el trabajo terminado y realizado a la perfección, que no disponían de tiempo para dedicárselo a los nuevos contratados. Entonces, ¿el problema era de los supervisores de primera línea? Pues sí, porque no se comunicaban con ellos, no tenían el tiempo para atenderlos, para capacitarlos, para corregirlos, simplemente hacían su trabajo, les llamaban la atención, ponte a hacerlo bien, sí, casi los dejaban que entendiera, que ellos aprendieran casi casi a prueba de error, es lo que está diciendo este caso, que partió de un caso real. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué manera la gente podía tener mejores resultados? ¿De qué manera podía tener una estabilidad o sentirse que tenían ahí un proyecto a futuro? No, no lo tenían. ¿Por qué? Porque la gente, los supervisores no les estaban dando el tiempo. Pero bueno, el problema de los supervisores no era totalmente de ellos, porque ellos estaban sobrecargados de trabajo y no era como prioritario para ellos comunicarse con los operarios ni darles el tiempo que ellos necesitaban. Entonces, de esta manera, pues el problema seguiría dándose. ¿Por qué? Porque el problema estaba más arriba, en quien tomaba las decisiones y en que asignaba estas tareas y responsabilidades a los supervisores. ¿Sí? Entonces, las entrevistas, dice, revelaron que la causa al de la dificultad que experimentaba la compañía por la pérdida de tanto personal era muy diferente. O sea, no era porque no ganaran bien, ni tampoco era porque no tuvieran dónde vivir o porque no encontraran casa o porque no hubiera suficientes casas en renta, lo que sea, que les faltaran bonos de despensas ni nada de eso. El problema no era ese, no era ninguno de los dos. Era un problema expuesto que ellos suponían derivado de la mala comunicación de los supervisores, de que no tenían priorizado trabajar y manejar su personal, y tampoco de los managers
que tampoco entendían que este problema era porque ellos no estaban tomando una decisión adecuada, no le estaban dando tampoco atención a sus supervisores y guiándolos para que ellos supieran cómo tratar al personal. O sea que no había ni motivación ni liderazgo, ni de parte de los managers, ni de parte de los supervisores, ¿no? Dice, una vez que el management obtuvo esta definición, pudo comenzar a solucionarlo y así lo hicieron. ¿Sí? Entonces, hasta que no sabemos cuál es el problema real, no podemos solucionar nada. O sea, cualquier solución que pongamos podrá hacer que funcione de repente, como si le pusiéramos una curita a una fuga de una manguera, pues va a tronar, ¿no? Y va a volver a tirarse el agua de nuevo. Entonces, se requiere para arreglar un problema de raíz, se necesita primero encontrar la causa raíz y luego ya tomo una decisión de solucionarlo y logro yo que esto no se vuelva a repetir. En el caso de lo que ellos expusieron, como no era la causa raíz, no era el problema real, bueno, como aquí en ingeniería industrial le decimos causa raíz más comúnmente, ¿no? En lo que se refiere a sistemas de calidad, pero aquí para conceptos propios de consultoría lo manejamos como el problema subyacente o el problema real, que se refiere a la causa que está originando todo el problema o causa raíz. ¿Sí? Entonces, los managers también apoyaron a los supervisores para que dedicaran más tiempo a los nuevos empleados. Durante el siguiente año, la rotación promedio del personal se niveló y en el segundo año comenzó a disminuir. Entonces, vimos ya pues que parte del problema eran los managers, ¿sí? Eran los gerentes, pues, de departamento que no apoyaban y no daban tiempo a sus nuevos empleados para que ellos a su vez también apoyarán a sus operarios, ¿no? Entonces, cuando se empezó a trabajar en eso, pues el problema disminuyó, ¿sí? Así de fácil y sencillo, o sea, no había tanto problema, ¿sí? La contribución de los consultores fue redefinir la exposición del problema y presentar al cliente un cuadro claro sobre cuál era la causa real. Todo lo que hizo el staff fue únicamente esto, redefinir la exposición del problema, presentar al cliente un cuadro claro sobre cuál era la causa real. Tomaron una foto de la situación, se la mostraron a los managers, esto es lo que pasa. Imagínense la situación en la que estaba el staff, ¿no? Híjole, jefe, creo que el problema es usted, ¿no? Que no está sabiendo tomar decisiones, que no está sabiendo apoyar a los supervisores para que ellos también sean líderes y les den una adecuada motivación y entrenamiento al personal. Ustedes son parte del problema. Imagínense, eso lo tuvieron que exponer tal cual, o sea, sin, a lo mejor no se lo dieron a entender tal cual, pero pues ese era el problema, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque lo que pasa muchas veces, imagínense ustedes un un gerente, ¿no? Se creen tan intocables, tan poderosos, tan omnipotentes, que ellos no necesitan ir a preguntar a los supervisores o a al personal de línea, a los operarios. ¿Por qué van a preguntar? Ellos tienen todas las respuestas. Ellos son visionarios y pueden ver adelante de todo lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué preguntan? Pero pues, eso es normal. Imagínense ustedes, salen de la universidad, empiezan a tomar un trabajo, tal vez en el primer trabajo les va mal, los corren a los 3 meses, 6 o 1 año, después llegan al siguiente trabajo ya con más experiencia y tienen un caso de éxito y de repente otro caso de éxito y ya de subir de supervisores van a jefe de línea y de repente les empieza a ir de jefe de línea bien, y luego van a gerentes de departamento, ¿sí? Manager de línea puede ser superintendente, supongamos. Les empieza a ir bien también, ¿sí? Obviamente, cuando van ustedes empezando, piden mentoría, piden asesoramiento, piden la, pues, la asesoría de los demás, ¿no? De su jefe directo, de sus compañeros, de gente que ya estuvo más tiempo ahí. Pero conforme va creciendo tu experiencia, conforme vas sabiendo enfrentar, tomar soluciones o riesgos, más bien dicho, cada vez te vas sintiendo más poderoso, ¿no? Cada vez te vas sintiendo que lo sabes todo. Como todos te dicen jefe, como tal, nosotros pensamos que ser jefe es casi, casi como ser Dios y lo tienes que saber todo. Y realmente no es así. Y realmente hay cosas que no conocemos, hay cosas que no dominamos, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, como tal, nosotros debemos entender que tenemos que pedir ayuda, que tenemos que investigar, que irle a preguntar directamente a las personas. O sea, ven cómo estuvo de fácil resolver el problema, ir directamente con el personal que se estaba yendo
a los que se fueron o a los que acababan de entrar, preguntarles cuál era el problema y ya, punto, se arreglaba la solución. Pero ellos no, pues ellos pensaban que el problema era otro, querían decir, no, pues es que este es el problema, nosotros no lo creemos, porque es lo que pasa realmente en las empresas. En el mundo real, la gente está trabajando con un montón de situaciones que muchas veces no es tan importante o que les dicen a sus jefes, ¿saben qué? Tienes que hacer esto. Hazme el reporte del reporte de la eficiencia de los reportes. Y se acaban amontonando de un montón de trabajo que no ayuda a los objetivos de la empresa, que no les ayuda a ser líderes, que no les ayuda a motivar el personal, que no les ayuda a ser más eficientes a la empresa. ¿Sí? Nos empezamos a llenar de trabajo que nos ayuda, que nos hace hacer sentir que somos importantes, que hacemos cosas importantes, pero que realmente mucho de ese trabajo no genera productividad. Entonces ahí nos perdemos haciendo actividades que no deben de ser. Sí, muchachos. Por ejemplo, aquí tenemos esta película de Brad Pitt que se llama Moneyball, el juego de la fortuna, en el que están resolviendo ahí sus asesores un problema y Brad Pitt le dice, a ver, el problema no es ese que ustedes traen entre manos. El problema no es como ustedes lo piensan. El problema real es que somos un equipo pobre, ¿verdad? El problema real es que no tenemos tanto dinero como los equipos que están arriba, que ganan mucho, luego los medianos y luego al último nosotros. Decía él, somos el último perro de la jauría, ¿no? Y ustedes están alegando, queriendo contratar jugadores que porque están bonitos, que porque tienen un buen swing, y no, así no se resuelve el problema. Entonces, Brad Pitt y su nuevo contratado determinaron cuál era el problema, cuál era la solución, y tuvieron una respuesta adecuada. ¿Sí? Bueno, de este detalle hablaremos en la siguiente clase para exponer más esto que hizo Billy Bean en su película de Moneyball, ¿sale? Bueno, chicos, entonces espero que haya quedado claro, que todos le hayan más o menos atinado, que hayan hecho el proceso de investigación, de entrevistas, etcétera, y que pues tengan la mejor calificación. Que estén muy bien, muchachos, y que tengan un excelente día. Muchas gracias.